Fantástico, muy bien amigos. Pues estamos ya listos. El día de hoy les agradezco y les doy la bienvenida a aquellos que se unen por primera vez a nuestro grupo. Tengan todos una bella noche, bella tarde, dependiendo desde dónde se conecten. Yo les envío un fuerte abrazo a todos y bueno, en este día tenemos un tema bastante interesante. Ya les decía, tiene que ver precisamente con el maestro Carl Jung, su psicología profunda que nos lleva precisamente a explorar las cavernas psicológicas, las cavernas psíquicas del ser humano, cavernas que muchos de nosotros estamos interesados en explorar y que ya tenemos nuestra lamparita, nuestra mochila y nuestras botas para poder llegar hasta ahí. Pero les voy a decir algo, no coman ansias, diría el abuelo. No coman ansias, amigos, porque esto va lento para poder ir descifrando. El tema de hoy va a ser necesario algo que les voy a ser sincero, vamos a necesitar el día de hoy la oportunidad de estar abiertos. Así que todo lo que ustedes en este momento tengan por idea de lo que pueda llegar a ser este tema, o ya sea la parte de este complejo de Electra o bien la parte edípica que hablábamos anteriormente, bueno, de alguna otra manera vamos a hacerlo a un lado, porque Carl Jung habla precisamente de una contraparte de lo que pudiera ser el complejo de Edipo en esta presentación de lo que es el complejo de Electra, pero pues obviamente Jung con este tinte mucho más apegado a lo esotérico, mucho más apegado a esa zona, se podría decir, más metapsicológica, aún más todavía, bueno, pues nos da la oportunidad de explorar incluso zonas que con ese psicoanálisis clásico, bueno, pues no tenemos la oportunidad de conocer. Y es que no es que sea malo ni bueno, es que cada uno de estos autores fantásticos nos dan la oportunidad, estos grandes maestros, de acercarnos a diferentes zonas del ser humano. En este caso, vamos a hablar de lo que es el complejo de Electra. ¿Ustedes han escuchado de este tema? ¿Alguien ha escuchado hablar del complejo de Electra? Por ahí Nancy mueve la cabeza. Bueno, ¿alguien ha escuchado hablar? Por favor, escríbanme. Si alguien quiere tomar la palabra, ya saben que con mucho gusto estamos listos, pero pueden escribirnos también. Si es que alguien conoce acerca del tema, si es que alguien sabe de este tema, bueno, compártanos qué es lo que ha escuchado. Estamos precisamente abiertos a todo lo que nos vayan a compartir. Suena bastante interesante para algunos, bueno, para otros es algo nuevo, no lo hemos escuchado, pero para poder entenderlo necesitaríamos tener una idea un poco más clara de lo que es como tal, pues nuestra zona del mito, ¿no? Porque este complejo de Electra precisamente este complejo de Electra se basa en lo que de alguna otra manera es un mito. Dice varias veces mi padrino José Luis, nos dio ese tema. Nancy, bueno, fantástico, Nancy. Me da muchísimo gusto, me da mucho gusto. Buenas noches, saludos. Dice Filo, yo no lo recuerdo. Bueno, Filo, un abrazo fuerte también. Es precisamente, algunos lo recuerdan, algunos no lo recuerdan muy bien. Bueno, vamos a recordar, vamos a intentar recordar un poquito de este tema, si es que ya lo tenemos por ahí estudiado. Y si no, bueno, pues vamos a también abrirnos a lo que nos pueda dar. Yo solo sé que es del amor de la hija al padre, dice Diego. Precisamente tiene que ver con ese tema, ¿no? El posible afecto, la posible zona de deseo que pueda tener la pequeñita para con papá, hablando precisamente de esa pulsión, de esa necesidad incluso que se vuelve papá para esa pequeñita. Ya lo iremos abordando, ya lo iremos abordando, pero antes de eso me encantaría compartirles, pues, cómo es que el maestro Carl Jung se le ocurre el nombrar a este complejo precisamente como el complejo de Electra. Bueno, Electra rápidamente les comparto, es una historia que habla precisamente de la hija de un rey que vuelve de una gran guerra, una guerra en Troya bastante significativa, y vuelve este gran rey precisamente después de una batalla larga y de muchos años,
regresa y cuando regresa, precisamente, le espera un trágico destino porque tanto su esposa como su amante, de su esposa, no del rey, ¿no? Tienden una trampa y cometen, ¿no? Un homicidio al rey. De esto se da cuenta su hija, una de sus tres hijas, que se llama Electra. Su hija se da cuenta precisamente de este acto terrible que trama su madre y que trama precisamente la pareja sentimental de su madre, su amante, en contra del rey. Esto sucede, obviamente se los estoy intentando resumir porque es una historia muy rica, como les decía, en diferentes tipos de simbolismos. Sin embargo, ella espera que llegue su hermano a, para contarle todo lo que ha sucedido, todo este plan que se tramó y cómo el rey muere y cómo ascendió al trono ahora, pues precisamente ese amante, ¿no? Y cómo la esposa tiene el poder ahora y cómo todo se mueve en base a lo que la esposa quiere ahora. Esa, esa homicida, decía la hija, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede posteriormente? ¿Qué es lo que sucede posteriormente de este tema, amigos? Que, bueno, el hermano llega, le cuenta la historia precisamente Electra de esto que ha sucedido y toma venganza en sus propias manos, ¿no? Y al final es una de estas tragedias, las famosas tragedias de Sófocles, ¿no? Estas tragedias griegas que pues son educativas en ciertos aspectos, nos dan la oportunidad de acercarnos de a poquito a lo que puede ser una convivencia humana y cuáles pueden llegar a ser de lo natural hasta lo más perturbador de lo que son las relaciones humanas. En esta se incluye precisamente esa historia de Edipo Rey, todas estas historias que pues posteriormente ustedes van a ir analizando si es que nos vamos uniendo a este tipo de pláticas, de charlas. Miércoles a miércoles vamos a tener la oportunidad de compartir, ya les decía anteriormente, lo que es nuestro club de terapia de reingeniería emocional, amigos. Así que, bueno, dicen, Filo, conocí a mi padrino José Luis Cortés desde el año de 1998. Vaya, Filo, bueno, pues ya desde hace muchos años. Dice, por la gracia de Dios me tocó vivir y convivir mucho con él. Hombre, un fuerte abrazo, Filo. Te agradezco de corazón tu recuerdo y tu memoria. Bueno, pues es algo maravilloso, de todo corazón. Dice, nosotros somos, dice, Alegría de Vivir, del grupo de Alegría de Vivir de Salinas, California. Estamos conectados gracias al padrino Miguel Ángel. Ah, maravilloso, qué bien, de Salinas, ya que él fue el que nos dio el link. Bueno, un fuerte abrazo también al padrino Miguel por allá. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, qué gusto, amigos de el grupo de Alegría de Vivir también que están por aquí. Ya veo que también está Heidi. Bueno, ya hablaba también por ahí Diego, Eder. Un fuerte abrazo y les agradezco el día de hoy que se unan con nosotros, amigos. Bueno, ya les decía, entonces, analizando un poco la historia, ustedes, pues, la verdad es que pensarían que esta historia tiene que ver con el hermano, ¿no? Pues en realidad tiene que ver con la forma en la que esta joven tenía ese afecto, ese gran aprecio por su padre, era, se podría decir, la consentida de papá. Y cuando se va su padre, sufre mucho. Obviamente, la larga espera, ¿no? Fue eterna para ella, pero cuando llega, ¿no? El momento de alegría se ve truncado precisamente con este acto terrible en donde muere. Todo ese dolor se convierte ahora en odio hacia la madre y obviamente hacia el amante asesino, pero este es lo que intenta plasmar Jung. Carl Jung habla precisamente de que incluso debemos de tomar la parte de arte, ¿no? De todas estas historias, esa parte artística, esa parte que nos deja un mensaje, porque el arte es educativo.
Y precisamente ahí se encuentra lo que Jung intenta plasmar, el coraje que pueda tener la hija en contra de su madre. Ese coraje por haberle quitado aquello que era su tesoro preciado, que era su padre. Ese enojo, ese coraje. Y de alguna manera eso es lo que intenta Jung compartir a través de este título que le pone a lo que puede ser este famoso complejo de Edipo femenino o complejo de Electra, ¿no? Que lo llama Jung. Porque hasta cierto punto Freud lo había descrito también como el complejo de Edipo, pero femenino, ¿no? O sea, apegado a la parte de la mujer. Sin embargo, Jung le da un nombre y un aspecto bastante interesante, por eso lo vamos a analizar desde este punto. Déjenme decirles que el doctor Sigmund Freud desacredita totalmente lo que Jung comparte como complejo de Electra y dice, lo único que dijo es lo mismo que ya había dicho yo. Es lo que dice Freud. Pero bueno, Jung, como les decía, con ese tinte místico que tiene, intenta darnos la oportunidad de adentrarnos un poquito más a lo que pueda llegar a ser esta simple contraparte de lo que puede ser el complejo de Edipo. Bueno, para poder entender, ya les decía, necesitamos, número uno, entender lo que es el mito. El mito entonces tiene que ver con una jovencita que pierde a su padre a manos de la traición de su madre. Y por eso el resentimiento y rechazo hacia la madre, este espíritu de resistencia hacia ese símbolo, ¿no? Por otro lado, necesitamos entender lo que es como tal eh, un complejo para Carl Jung, porque no es lo mismo un complejo que podamos entenderlo y buscar en Google complejos, psicología, y nos va a dar una definición a lo que puede ser el complejo para Carl Jung. Carl Jung aseguraba que los complejos son la puerta de entrada al inconsciente y no los sueños, como lo decía el doctor Sigmund Freud. En algún momento Jung tuvo un gran trabajo, incluso antes de conocer y de interactuar y de trabajar, colaborar junto al doctor Sigmund Freud. Él ya había escrito bastante respecto a lo que era la neurosis y muchos temas. Por eso cuando Freud también lee sus propuestas, se sorprende y se da cuenta que es una persona sumamente brillante. Esto es lo que en su momento él aporta a ese aspecto psicoanalítico como tal y tiene que ver con lo que son estos complejos. Él dice que los complejos de algún modo son grupos representativos emocionalmente cargados dentro de nuestro inconsciente. Grupos de representaciones, es decir, de símbolos psíquicos. Son agrupaciones de símbolos mentales. Esos símbolos representan el mundo. Cuando yo vivo una experiencia, yo en mi mente creo una representación de dichas experiencias. Y en mi mente se crean figuras mentales, símbolos que representan lo que afuera es. Así como es afuera, yo lo intento interpretar dentro de mí. Y estos símbolos, de alguna u otra manera, son representativos. Por eso dice, ¿qué es entonces el complejo? Es un grupo de representaciones, quiere decir símbolos de lo externo, del mundo, de la realidad del sujeto, emocionalmente cargados, es decir, que tuvieron de alguna u otra manera determinada carga emocional y que son inconscientes para el sujeto. Estos complejos, dice, vienen incluidos en el paquete del ser humano. Es decir, todos tenemos complejos de acuerdo con Carl Jung. Incluso hay complejos que son reguladores del propio yo. Incluso asegura Jung que el propio yo es un complejo autorregulado y controlado que de alguna otra manera siempre está en orden, intentando meterte en lo que tú eres, pero también a veces se rompe. Por eso el yo psicológico puede romperse, dice Jung. Esto ya es meterse todavía en lo profundo de lo profundo, amigos. Por eso les digo, esto tiene que ver con un estudio que él realiza
ya por ahí del año 1906. Es un estudio de lo que él llamó el complejo emocionalmente cargado, así lo llamó, el complejo emocionalmente cargado. Este fue un estudio de asociación de palabras que intentaba medir a través de diferentes herramientas, ¿no? Tenía a la persona conectados a diferentes aparatos que en la época le daban la oportunidad de llevar un seguimiento fisiológico del sujeto para tratar de medir ya de una manera mucho más apegada a lo científico, a lo clínico, cuáles podían ser las reacciones ante determinadas estimulaciones. ¿No? Esto lo hizo en su momento también Wilhelm Wundt en Alemania, ¿no? En Leipzig, en Alemania, este padre de lo que es la psicología científica, que instala el primer laboratorio de psicología científica en el mundo. Lo había hecho por ahí de los 1880, ¿no? Había sacado ya ciertos estudios. Bueno, Jung lo hace ahora con diferentes herramientas que ya le da la oportunidad a la tecnología de ese momento para poder ocupar, ¿no? Galgómetro, este es una herramienta precursora de lo que pudo haber sido este detector de mentiras. Y él ya lo ocupaba, él ya medía la frecuencia cardíaca, él ya podía medir la presión, él se podía dar cuenta si la persona estaba reaccionando emocionalmente o no ante determinado estímulo. Y obviamente, él se da cuenta a través de este tipo de mediciones, amigos, que ocurren precisamente estímulos cargados de emociones que son mucho más poderosos y significativos para el sujeto que para otras personas, ¿no? Por ejemplo, el estímulo de hablar de mamá o el estímulo de hablar de tu infancia, ¿no? Son estímulos que resaltaban inmediatamente cargas energéticas. Desde la arquitectura junguiana, todo complejo, amigos, lleva un núcleo, quiere decir un corazón. Este núcleo porta el significado. Este núcleo del complejo va a aportar el significado, que quiere decir aquello que representa. Entonces, de alguna u otra manera, si lo vemos desde esta perspectiva, eh, el complejo para Jung es una representación también de lo inconsciente. ¿Sí? Eh, Madre, padre, familia, muerte, salud, todo eso son representantes, significantes que están dentro de nosotros, que tienen un núcleo y que este núcleo, dice el doctor Carl Jung, se activa con determinada carga emocional. Esto quiere decir, amigos, que el complejo está posiblemente dormido en el ser humano y se puede llegar a activar de acuerdo a determinada carga emocional. Y esa carga lo activa y esa actividad más bien, ¿sí? De alguna otra manera enciende como tal lo que va a ser el complejo en el ser humano. Lo malo viene, amigos, cuando una carga afectiva muy poderosa sobreactiva el núcleo y se sale de control del yo, dice Jung. Ahí es donde todo ocurre. Hay una sobrecarga emocional en el núcleo, vamos a ponerlo, si lo intentamos hablar desde una ingeniería actual, como si fuera una sobrecarga de un reactor nuclear, entonces comienza la energía a ser tan poderosa que el yo pierde ante el complejo. El yo pierde representatividad ante el complejo a nivel mental y entonces el complejo es el que toma las riendas en ese momento. ¿Sale? Por eso hay complejos que se vuelven de alguna u otra manera adversos a lo que pueda llegar a ser el sujeto. La carga afectiva eh, tuvo de forma autónoma, fíjense lo que dice Carl Jung, la carga afectiva tuvo de forma autónoma una reacción, se exteriorizó. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera intentó sacar a través de esta carga lo que pueda llegar a ser este
este acto de expulsar el complejo por encima incluso de la conciencia, para que el sujeto de alguna manera reaccione a través de esa zona de complejo. Incluso por eso el sujeto le cuesta mucho trabajo reaccionar, ¿no? Después de que ocurre, dice Jung, una aparición precisamente, porque eso es totalmente inconsciente, amigos, de este tipo de complejos. El complejo cuando se activa, entonces manda al sujeto. Depende también de las vivencias, de las asociaciones, del medio ambiente que va teniendo el sujeto a su alrededor, pero de alguna otra manera vivimos todos los días, en todo momento, con este tipo de complejos. Es lo que dice Jung. Bueno, ya sabemos ahora entonces que el complejo conlleva cierta energía emocional que de alguna otra manera empuja y hace que salga y que se ponga por encima de la conciencia y que lleve encima el control del sujeto. Ya nos dimos cuenta que el complejo entonces sale y toma las riendas de la persona. Bueno, y ya nos dimos cuenta que tiene que ver entonces el relato mítico de Electra, precisamente con el odio, el coraje que le pueda tener, la resistencia que le pueda tener una joven precisamente a su madre por quitarle a su padre, por arrebatarle ese objeto de deseo. Entonces, si unimos ambas partes, ya podemos empezar a entender un poquito de lo que intenta expresarnos Carl Jung. Y si no, hemos empezado a entrelazar, a tejer, amigos, como dice precisamente la psicología junguiana, a tejer. Bueno, no se preocupen, ahorita agarramos y entramos precisamente de lleno en esto. Entre más profundo, el inconsciente, más oportunidad de emerger. Fíjense, amigos, entre más profundo el complejo se encuentra en lo inconsciente, más oportunidad de emerger. Esto quiere decir que Jung detecta algo sumamente interesante en lo que es la arquitectura de lo inconsciente. Él se da cuenta que el inconsciente es como una especie de fuente que está dentro, vamos a suponerlo, como si fuera una piscina o una especie de acuario, de estos acuarios en casa, que a lo mejor abajo tuvieran una fuente y que está sacando todo lo que está pasando por encima de la fuente, lo bota hacia arriba. ¿Sí me explico? Lo intenta sacar. Entonces dice Jung, lo que está más profundo y llega a esa zona pulsionar de lo inconsciente, lo lleva a la superficie. Y por eso muchos de estos complejos, ni siquiera el sujeto se da cuenta cuándo salen, ni siquiera tiene idea la persona de cuándo sale de alguna otra manera, ¿no? El complejo. Por eso nosotros somos ajenos a ello. La gente frente a nosotros sí se puede dar cuenta de eso, pero nosotros muchas veces somos ajenos a eso. Sale y se sumerge de nuevo. A veces nada más sale unos segundos y se sumerge de nuevo. Por eso, para nosotros es como si fuera un espía que no tenemos idea de cuándo sale, dice Jung. No nos da tiempo de pensar, ni nos da tiempo de decir, hey, ¿estará justificada mi reacción? Simplemente y por impulso nosotros reaccionamos porque el complejo estaba en lo más profundo y ahí de alguna otra manera fue impulsado, fue empujado, ¿sale? Fue lanzado hacia lo que llama Jung la superficie. Tenemos todos, ya les decía, tenemos complejos, pero no nos damos cuenta. Esto es algo natural. En el caso del complejo de Electra, es un complejo natural, al igual que el complejo de Edipo que propone el doctor Sigmund Freud. Se podría decir, es parte del proceso del desarrollo. Si nosotros queremos entender acerca de lo que es el complejo de Electra, bueno, pues vamos a tener que sumergirnos a lo que puede ser la propuesta freudiana
del complejo de Edipo. Y en el complejo de Edipo es algo bastante interesante, amigos, ya se los digo, nos asegura el doctor Sigmund Freud, que muchas veces es mal interpretado por otros, que el niño, en este caso la niña, ¿no? Tiene de manera natural, en este caso de manera natural, tiene cierta cercanía, cierto deseo a tener el favoritismo, a tener la aceptación, a tener muy posiblemente la aprobación de su padre. Y en medio de este proceso, la niña entra en una zona que llama rivalización con la madre, que de alguna forma entra en esta disputa por la atención, el cariño, el aprecio, el afecto, la aprobación de papá. Y esto se da de entre los 3, 4 años hasta los 5 o 6 años. Es donde precisamente entra esta zona de la que Jung habla como este complejo de Electra. La pequeñita, dice Jung, porque aquí ya habla el doctor Carl Jung de algo que no hace referencia a Sigmund Freud, y habla de esto, amigos, fíjense, habla de esto. Él dice, la relación entre mamá y entre hija es diferente a la relación que puede haber entre hijo y papá. No es igual. Por eso, de alguna otra manera, la relación que hay entre mamá e hija es más cercana, es más de cómplices, es más incluso de alguna otra manera de aprobación de la mamá hacia la hija, cosa que de alguna otra manera no se da como tal entre la relación de papá e hijo, que el papá siempre intenta hacer un hombre de ese pequeño. En este caso, mamá muchas veces no realiza acciones, tiene actos con su hija que muy posiblemente desde pequeñita la lleva a que se asocien. Entonces dice Jung, en un principio hay contacto entre hija y mamá. Ese contacto cuando llega a los 3, 4 años comienza lentamente a verse superado por el complejo. Ya les decía, el complejo emerge, sale, empieza a verse superado por el complejo de Electra, que es verse en rivalidad con su madre por obtener precisamente el deseo de su padre, por obtener aquello que de alguna otra manera esa pequeñita no se da cuenta que su madre obtiene, porque llega papá y se acerca y le da cariño y le da amor de una forma a mamá. Por eso mucha gente cuando lanzan estas propuestas del Edipo y de Electra y demás, se escandaliza porque dice, ¿cómo es que el niño desea al papá o a la mamá? No, estamos hablando de, cuando hablamos de realmente deseo sexual, estamos hablando de que precisamente es todo aquello que activa en deseo a ese niño. La niña va a desear precisamente aquello que mamá también desea. En ese momento la niña está tan conectada con mamá que desea aquello que mamá desea. Y como mamá desea a ese sujeto, la niña comienza también en un proceso de deseo y comienza a tener esa cercanía para llamar su atención. Y ahí es donde precisamente surge esta atracción y la pequeñita le dice a su papá, jugamos a que nos casamos, a que tú eras mi novio y yo te decía, sí, nos casamos. Y ahí el papá se viste de novio y sucede toda esta cosa maravillosa. Y la verdad es que no es malo, es algo fantástico, ¿no es cierto? El tener la oportunidad de vivir estas experiencias es algo maravilloso, tanto para la pequeñita, para el papá, bueno, para todos. Sin embargo, esto pasa y de manera natural debería, dice el doctor Carl Jung, de resolverse. ¿Cuándo? Cuando la hija se da cuenta que mamá está por encima, ¿no es cierto?, de lo que pueda llegar a ser su relación como hija con el padre y que de alguna u otra manera lo mejor que puede hacer en lugar de disputar con mamá, lo mejor que puede hacer es parecerse a mamá.
Y comienza la niña a parecerse a mamá y es cuando llega la etapa que se pone sus zapatillas de mamá, agarra el rímel de mamá, su labial de mamá, porque intenta parecerse a mamá, porque a través de parecerse a mamá va a encontrar en un posible futuro a un hombre similar a papá, ya que papá es de mamá. Pero si me parezco a mamá, encontraré a ese sujeto. Pasa el tiempo y la pequeña agarra su identidad y deja esa cercanía a parecerse a mamá y comienza a crear su propia identidad, su propia individualidad y comienza ese proceso en la adolescencia y está listo. Y esto está resuelto, dice Jung. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿No es cierto? ¿Qué sucede cuando no es así, amigos? Y aquí es donde viene precisamente, pues lo que Jung habla como precisamente esos desórdenes, ¿no? Esas zonas del complejo de Electra que ya hacen, se podría decir, presión en la pequeña y que va a causarle el que se quede fijada precisamente en esa etapa, que se quede ahí, que se quede prendida de ese lugar, ¿sale? De acuerdo con Jung, eh, la niña, fíjense lo que dice, subyace al deseo inconsciente de reemplazar a su madre en cuanto al deseo de su padre. Ella, cuando está en medio de este momento, intenta reemplazar a su mamá como objeto de deseo del padre. Por eso ella hace lo posible para poder obtener el agrado, el favoritismo, incluso la atención y obviamente la aprobación de su padre. De alguna manera se toma como el mensaje de quiero que papá me desee. Quiero que papá me desee como desea mamá, no del punto de vista que tenga que ver con lo que nosotros pensamos de ese deseo, no, sino desde el punto de vista de que yo quiero ser su todo, yo quiero ser su todo de mi padre y de alguna manera la pequeñita lo intenta a través de su conducta, llamar la atención, ponerse en medio, ve que papá y mamá están acostados y ella se pone en el medio, ¿es cierto? Y ella intenta siempre ser aquella que se queda con papá, ¿no es cierto? Desde pequeña, ¿no? Pasa esa etapa y supera el estado, pero de alguna otra manera hay momentos, amigos, en los que de plano no se puede superar este estado y de alguna otra manera comienza lo que llamaríamos como la tragedia, ¿no? ¿En qué escenarios puede llegar la famosa tragedia de lo que puede ser el complejo de Electra? Porque como les decía, el complejo de Electra es algo natural, algo del desarrollo que de alguna otra manera se da en todas las mujeres y que en su momento pueda llegar a resolverse de acuerdo a la propia evolución del organismo como tal. Bueno, sin embargo, amigos, hay momentos en los que no se va a llegar a resolver y va a terminar llevando a una historia diferente a esa pequeñita cuando sea joven, cuando crezca, cuando elija sus parejas. Va a llevarla a historias, incluso a momentos de mucho dolor, si es que no es consciente de esto. Por eso, mucha atención. Si es que nosotros venimos de un hogar en donde, y soy una mujer, soy una chica que vengo de un hogar en donde no estuvo presente mi padre, o en donde mi padre, aunque estuvo presente, fue ausente, es decir, trabajaba todo el día, estaba afuera, o bien no prestaba la atención que de alguna manera se necesitaba en casa. Aquí es donde vamos a localizar precisamente muchas de estos tipos de personalidad, de formas, incluso, ¿no? De maneras de reacción, de mecanismos de defensa. Fíjense, entre más carga emocional, más fijación del objeto. Esto es del experimento de Carl Jung en 1906 que les decía, ¿sale?
Entre más carga emocional, más fijación del objeto. Entre más carga emocional haya, amigos, dentro de determinado objeto en el sujeto, quiere decir, entre más descargue a nivel emocional con algo que le estimule al sujeto, entre más descarga emocional haya, más fijación va a haber. Por ejemplo, cuando al sujeto le decían madre y el sujeto inmediatamente aumentaba su ritmo cardíaco, comenzaba a sudar, se veía claramente que ese estímulo era algo que le había activado emocionalmente. Por lo tanto, Jung asegura que hay algo que lo mantiene fijado, por eso se activó de forma emocional. Por eso reaccionó de manera incluso fisiológica como reaccionaría ante determinada emoción con el simple simbolismo. Así pues, entonces, entendiendo esto, amigos, nos dice lo siguiente Carl Jung. ¿Cuál es la primera forma en la que puede este complejo no ser, se podría decir, superado y este estado permanecer en la chica, en la adolescencia, hasta posiblemente la juventud y la madurez? Número uno, primer escenario, no se marca el límite correcto en el deseo de la niña para con el padre. No se marca un límite en el deseo de la niña para con el padre. Primer escenario en el que se complica el complejo de Electra. ¿Por qué? Porque la niña posiblemente desea de manera desmesurada. La niña posiblemente desea de forma, pues, en la que un niño desea, como desea su regalo de Santa Claus, como desea que el ratón de los dientes le deje dinero cuando pone su diente bajo la almohada. El niño desea sin límite. Por eso cuando entra en esta etapa de deseo hacia el padre y de obtener el deseo del padre, lo hace sin medida. Por eso muchos niños, amigos, lo que pasan es que, o mejor dicho, muchas pequeñitas, lo que pasan es que de manera desmesurada sigue su deseo y nadie les marca un límite. El doctor Sigmund Freud asegura que para este tipo de personas lo que hay que hacer es que hay que marcarles un límite. Si ya nos dimos cuenta que ya pasaron determinada edad, 6, 7 años, y no ha resuelto la pequeñita de alguna otra manera, o el pequeñito no ha resuelto el poder encontrar su propio deseo y sigue dependiendo del deseo del padre y sigue pegado al deseo del padre, entonces es digno que se le marque un límite. En el caso del niño, ¿no? Que tiene el deseo hacia mamá, el papá llega y le dice, oye hijo, fíjate que yo sé que tú amas a mamá y mamá te ama, sin embargo yo quiero que tú entiendas que mamá precisamente no solo es tuya, también es de tu hermanito, también es mi esposa, también es hija de tu abuelita, tu mamá también es maestra y trabaja con otros 20 pequeñitos, y tu mamá no solo es tuya, no quiere decir que sea mía, porque en ese momento le creas más rivalidad al niño con el padre. Por si le dices, es que tu mamá es mía o tu papá es mío y no tuyo, en ese momento lo que sucede es que crea todavía mayor rivalidad. Por eso le tienes que decir, mamá precisamente parte de diferentes tipos, ¿no? De posibilidades a las que está atendiendo, y no solamente a ti, no solamente a mí, también es hija y también tiene hermanos y también tiene compañeros de trabajo y estudiantes porque es maestra. Entonces comienza de alguna otra manera el niño de a poquito a entender que mamá no le pertenece solo a él y que de alguna otra manera le pertenece también, ¿no? Que de alguna manera le pertenece ya a, pues, el deseo de otros, ¿no? Al deseo de otros. Entonces el niño solito va superando el estado. ¿Por qué? Porque alguien le puso un cierre. Lo mismo sucede con la niña. En este caso, la que se tiene que acercar, ¿no? Es mamá y decirle, tu papá, hija,
precisamente no es absolutamente tuyo, porque papá tiene una mamá que es tu abuelita y él también de alguna manera le ama a ella y tu papá me tiene a mí, que soy su esposa y también me ama a mí y tu papá también tiene a tu hermano y también lo ama a él y también tiene compañeros de trabajo con los que todo el día convive y se siente muy contento cuando los saluda. Entonces comienzas a repartirle entre diferentes personas a lo que papá puede hacer. Así el niño se frustra, pero de una manera en la que lo supera. Bueno, cuando el niño no se le hace este cierre, es justamente de lo que habla Carl Jung. En este momento, amigos, es cuando inicia lo que pueda llegar a ser precisamente esa fijación, porque sucede que entonces la niña comienza a crecer y comienza entonces ahora a continuar con su deseo en su padre y ahora incluso a celarle, ¿no? De una manera mucho más intrigante para la familia. Y cuando crece esta pequeñita, de forma inconsciente, sí va a buscar recrear a su madre, pero ya no de una forma en la que pues quiera conseguir a su padre, pero posteriormente encuentre su identidad y sea aquella autónoma, no, sino que ya de forma neurótica va a buscar imitar a su madre en todo sentido, de una forma incluso obsesiva, inconsciente para ella. Por eso muchas consultantes que me vienen a visitar me dicen la misma frase: ay, Dios mío, parece que me estoy convirtiendo en mi mamá, ¿verdad? Bueno, como diría el gran maestro, tú lo has dicho, tú lo has mencionado. Tú misma ya te diste cuenta que tu misma historia es una réplica, una calca de tu madre. Y no es que te la esté mentando ni mucho menos, simplemente date cuenta de esto. Aquí es donde nos damos entonces idea, ¿por qué estoy realizando una vida muy similar a mi madre? Posiblemente, dice Jung, tú no tuviste un cierre precisamente en tu zona de complejo de Electra, correcto, y por eso mismo ahora estás recreando la vida de tu mamá para obtener literalmente un sujeto que sea idéntico a tu padre. Y por eso, lejos que lo encuentres, porque a lo mejor tu obsesión te lleva a buscar a alguien increíblemente idéntico y te cuesta trabajo encontrarlo, pero mientras ya eres tu mamá, no sé si me entiendes, mientras ya eres tu mamá, mientras tu yo ya se modificó y ahora sientes, piensas y actúas como tu madre. Y eso de alguna otra manera, para muchos seres humanos es terrible, ¿sale? Entonces, ahora su manera de ser, de pensar y de actuar será con el objetivo de conseguirse a alguien similar a su padre. Y si lo logra, entonces, de manera inconsciente, obtendrá ese deseo de tener siempre a su padre, lo que siempre quiso. Nosotros buscamos o lo que nos hizo falta o aquello que nos hizo felices. Si mi padre nunca me marcaron límite y yo fui la niña de papá toda mi vida, pues voy a buscarlo neuróticamente en alguien. Muchas personas hablan también de que en este momento se crea algo bastante interesante, ¿no? En donde la jovencita también superpone al padre, ¿no? Busca darle un lugar a su padre, porque como su padre es psíquicamente tan poderoso en ella, busca darle un lugar que nadie nunca va a tener. Por eso cuando se enamore, va a buscar a personas que sean menos que su padre. Si su padre es petrolero, se va a buscar a alguien que tenga una gasolinera, por ejemplo. O si su padre es una persona que es corredor de bolsa de negocios, ¿no es cierto? Se va a buscar a alguien que sea administrador de una empresa.
Es decir, nunca va a ser alguien que supere a su padre, porque su padre va a eclipsar siempre todo y incluso va a ser aquella persona que muy posiblemente esté siempre comparando a su esposo, a su pareja, a su compañero de vida con su padre, ¿no? No, hombre, no, pues a tu edad, mi papá ya tenía dos trabajos y una casa, güey, a tu edad, ¿eh? Nada más te lo anuncio. A tu edad, mi papá ya tenía carro para mi mamá y para él. Y tú, cabrón, ni en Uber me traes. ¿No es cierto? Es esa persona, ¿sí me explico? El papá siempre eclipsa. El papá siempre es aquel que va a llevar un estandarte para esa jovencita, para esa mujer, y siempre lo va a ondear encima de su pareja, lo va a ondear, ¿no es cierto? Suena terrible, pero es verdad. La posible zona que pueda causar precisamente esta acción tiene que ver con la codependencia emocional, ¿no? Si es que logro encontrar, imagínense que logro encontrar a mi padre, el ideal, el perfecto, aquel que yo de alguna manera ahora, después de varios años, vuelvo a encontrar como pareja, porque lo perdí cuando crecí, lo perdí, ¿no? Esos juegos, esa cercanía, ahora lo vuelvo a encontrar como pareja. Imagínate qué sucedería. Bueno, pues inmediatamente se crearía una codependencia y esta persona se apegaría de una manera brutal a esta persona, ¿no? No lo soltaría para nada. Se volvería tal vez incluso alguien que acapare la atención de esta persona. Por eso algunas mujeres terminan por acaparar la atención incluso de su suegra, o sea, ya no permiten que su pareja tenga interacción con su hermana, con su suegra o con alguna otra mujer, y no porque tenga que ver con la parte a lo mejor de la serotipia, sino porque yo soy la única mujer que recibo todo, de alguna otra manera, ese deseo de mi pareja. Así como yo fui esa única mujer que recibí todo el deseo de mi padre, como mi madre nunca me puso límite o como nunca lo tuve, pues obviamente así ahora lo estoy intentando buscar. Aquello que yo tuve oportunidad de recibir y que me causó satisfacción, lo voy a buscar incluso de manera compulsiva, de manera obsesiva, cuando yo sea adulto. Bueno, primer escenario, ya les decíamos, no se marca límite en el deseo de la niña para con el padre, ¿ok? Número dos, segundo escenario, y aquí es donde entra lo bueno, amigos. Padre ausente, padre ausente. Obviamente este es un escenario en el que precisamente el complejo de Electra pues va a sufrir. Eso que va a ser natural, el que lo supere, va a sufrir una modificación y ya no va a ser natural. ¿Por qué? Porque aquí no hay símbolo, porque aquí no hay símbolo, amigos. Y es que, bueno, yo les voy a ser sincero, casi siempre se da que cuando hay una ausencia, se crea, ya sea por mamá o por papá, la ausencia, se crea una representación de ese. Aunque no está, se crea un representante psíquico de él. Si no está papá presente porque se fue, porque huyó, porque dijo voy por cigarros y nunca volvió, porque cualquier pretexto que pueda tener y no esté ahí, está bien. Entonces, amigos, muy posiblemente esa pequeñita no está creciendo sin un símbolo paterno. No se engañen. Está creciendo con un símbolo paterno creado por todos aquellos que le rodean, como le han sugerido que sea o como le han dicho que es su padre. Como he escuchado que las pláticas de adultos dicen, es que ese desgraciado, es que se abandona hogares, es que ese hijo de no sé dónde, es que, bueno, porque ella lo escucha, no crean que se hace güey, ella lo escucha. Y si no es que ustedes tal vez lo escucharon cuando eran pequeñitas, y si no,
Desmiéntanme, ¿no es cierto? ¿Cómo escuchábamos cuando no estaba de alguna otra manera, incluso estando casado, mamá y papá, estábamos en casa de la abuela y muchas veces la abuela se le salía, es que tu esposa, es que tu esposo es un huevón, es que es una floja. Entonces, ya desde ahí se van creando ciertas zonas internas conceptuales. Bueno, ¿qué pasa cuando no está presente? Pues todo el mundo habla de ese sujeto. Entonces, lo tachan de literalmente lo peor. Esta persona crece, esta jovencita crece con la idea de que el masculino de su vida era un poco hombre, era un irresponsable, era un miedoso a la responsabilidad, era un neurótico, era un, a lo mejor, un adicto, le puedes decir cualquier cosa. Y la pequeñita crece con esta idea y de alguna otra manera, eh, cuando va llevando a determinada edad, puede tomar dos rumbos en cuanto a su personalidad. El primer rumbo que puede tomar es sobrecompensar. La pequeñita que no tiene una representación, se podría decir, física de papá, aunque sí la tiene psíquica, como ya le dije, porque todos se la forman, la abuela, los tíos, la misma mamá que le dice, tu papá era o es tal cosa y tal cosa, ¿verdad? Todo lo que le cuenta es una imagen de él. Bueno, la imagen sí la tiene psíquicamente, pero a lo mejor físicamente no está. Bueno, de alguna otra manera, la pequeñita va a intentar sobrecompensar. Así que la pequeñita va a intentar mostrar lo que no tuvo, por ejemplo, esa zona de ser varonil, ¿no? Esas mujeres que de repente se comienzan a portar como si fuera un caballero, esas jovencitas que comienzan a portarse como si fuera un caballero y de repente te dicen, o sea, son chicas, tienen una preferencia heterosexual, pero te dicen, güey, yo soy como si fuera un vato. Yo soy como si fuera un hombre, te lo juro, ¿no? Me gusta todo lo que le gusta a los hombres, me encanta todo lo que le encanta. Es más, yo si puedo, yo podría ser un güey, o sea, son esas mujeres, si las han escuchado, si las conocen, ustedes son de ellas, bueno, se darán cuenta posiblemente que tal vez dentro de lo que pueda ser su historia tenga que ver con este tema, ¿no? Por otro lado, puede no sobrecompensar, sino llevarse a una zona de debilidad, porque papá representa de manera psíquica, de manera psicológica, lo que es la protección, el cuidado. Papá va a representar lo que es eso. Y obviamente, si no tiene de alguna manera esa representación, va a crecer insegura y va a crecer una persona con esa inseguridad. Entonces, entra en sobrecompensación o entra en una personalidad de inseguridad, de desconfianza, ¿no? De ver una vida difícil, porque como papá es el representante de su protección, se va a sentir indefensa, esa representación no va a estar ahí. Entonces va a crecer esa jovencita sintiéndose indefensa. O por un lado, sobrecompensando, sintiéndose muy chingón ante la vida, sintiéndose como un güey que le revienta la madre a la vida, así literal. O por el otro lado, va a compensar con esa zona de debilidad, incluso de victimismo, de portarse, incluso de llamar cierta atención a través de esta carencia, ¿no? Bueno, ahí está. Yo te quiero preguntar a ti te quiero preguntar, ¿cómo fue que te construyeron una imagen de tu padre? Si es que tu padre no estuvo presente en tu infancia, ¿cómo fue que te construyeron una figura de él? ¿Qué historias te contaban de él? ¿Qué leyendas había de él? No, es que tu padre dicen que un día se peleó con dos policías, cabrón. Y el vato, no, hombre, se rifó el cabrón, se rompió la mano. Y cuando terminó, todavía hasta los hizo pedir perdón. Pídanme perdón, cabrón. Y los policías, perdóneme usted. No es cierto. Entonces, esas son las leyendas que te contaban de tu papá. ¿Qué mitos te contaban de tu padre, no? Cuando hablamos de mitos, hablamos de esas cosas que no saben si fueron reales o no, ¿no?
¿Qué clase de mitos había detrás de la figura de tu padre que incluso cuando tú entrabas al cuarto hablaban en voz bajita? Enseguida, no, es que ese güey es, es la niña, y ya, todo se callaba, ¿no? Decía, ¿qué es lo que tú alcanzabas a escuchar de tu papá? Que cómo era, que cómo actuaba, que cómo había tratado a tu mamá, que cómo se comportaba, que cómo respondía. Bueno, ahora quiero que eches un vistazo a las últimas relaciones sentimentales que has tenido y quiero que descubras si es que de alguna otra manera hay cierto parecido o similitud entre la personalidad que te crearon de tu padre, que tal vez ni conociste o viste, o ni interactuaste con él, porque no tuviste esa oportunidad, con la personalidad de las personas, válgame redundancia, de los sujetos que tú has elegido para que sean esa pareja seria, no el ligue, no aquel que de repente pues es como que ligue el free, no, el que dijiste, este sí va a ser serio, o sea, el que le echaste incluso hasta ilusión, que dijiste, ay, pues creo que de aquí soy. Bueno, ponte a pensar, refresca tu mente. ¿Cómo es ese símbolo que te construyeron de ese papá ausente y cómo son esos sujetos que muy posiblemente tú has estado buscando tener relación sentimental con ellos y que muy posiblemente has fracasado? ¿Cómo han sido? ¿Hay similitud? ¿Hay coincidencia? Lo riesgoso de este tema, amigos, del padre ausente es que la persona de alguna manera termina creyendo, ¿no? Termina creyendo, termina idealizando a una persona que incluso nada más le pintaron, porque muy posiblemente va a buscar cuando sea mayor a alguien similar de como le dijeron. Es que tu padre era un alcohólico, era un loco, era un maltratador de mujeres, por eso yo lo dejé. Aunque no lo crean y de forma inconsciente, yo busco a alguien que sea similar. ¿Para qué? Para que yo lo pueda controlar. Porque mi deseo es tener a mi padre que no tuve. Y si logro conocer a un sujeto que sea incontrolable, ingobernable, y lo logro gobernar, y lo logro controlar, y lo logro meter en cintura, entonces estaré realizando el acto de haber convertido a mi padre en bueno. Y comienza un momento impresionante para esa mujer, porque se siente la más afortunada del planeta, porque logró convertir su proyecto de hombre, ¿no? Agarré una piltrafa humana tal como era mi padre y miren este duque que les presento ahora. Lo malo aquí es la idealización, porque ¿qué creen? El 99% no cambia. Nada más es la fachada. Así que termina muchas veces frustrada en intentar cambiar al sujeto que muchas veces termina por cambiar en fachada, pero en esencia termina por ser el mismo. Eso no es amor, porque el amor tiene que ver con la aceptación y todos terminan frustrados. Aquí la situación tiene que ver con lo que yo idealizo, porque como no es el sujeto, yo le comienzo a atribuir y digo que sí es. ¿Ya vieron cómo sí es bien tierno conmigo? Oye, güey, el vato ni te pela. ¿Ya te diste cuenta que ni te presta atención? No, 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 es que ustedes no lo han visto, pero en privado es un amor. No es cierto. Oye, le está echando el perro a tu prima, ¿no es cierto? No, espérate, ¿que no te das cuenta? No, es que así es con todo el mundo. Yo todavía le defiendo. ¿Por qué? Porque como estoy en medio de la ilusión es una terrible venda que no nos deja mirar la realidad y solamente a través de la ilusión de este ideal nosotros podemos ver con los ojos del ideal. Entonces yo como veo a mi hombre ideal, tanta fue mi necesidad de que no estuvo mi padre presente que ahora veo en ti virtudes, dice por ahí un chiste analítico.
¿Cómo no me vas a gustar con todas aquellas virtudes que yo te acabo, ¿no? De inventar. ¿Cómo no me vas a gustar? ¿No es cierto? Fíjense, impresionante. Bueno, ya después de que reflexionamos esta parte, amigos, nos vamos con la tercera y última parte. Así que los que han llegado hasta aquí, resistan, porque aún viene lo mejor. Padre presente, pero ausente. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, ese fenómeno existe. Un padre presente quiere decir que está ahí, pero que es ausente, quiere decir que realmente no está. Que vale gorro que esté ahí porque no está. Puede ser por diferentes tipos de motivos, ¿no? Porque ya les decía, posiblemente tiene trabajo, viaja, vive en otra ciudad, posiblemente no tiene tiempo, ¿no? Entonces, bueno, si el papá tiene esos minutitos destinados a su hija y le da calidad, le presta atención, se acerca con ella, disfruta con ella, le presta su, se podría decir, le da su aceptación, le presta su favor a esa pequeñita, muy posiblemente esto no sea tan significativo. Pero ¿qué pasa si el papá cuando llega y la pequeña lo busca en unos minutos que tenga de contacto con él y el papá entonces no comienza a ignorarla? Ahí es donde se crea la fijación. Ahí es donde de alguna otra manera se concentra toda la energía emocional y surge entonces, como les decía, emerge, ¿no? Entonces, como tal, lo que pueda llegar a ser este complejo distorsionado. Y ahí comienza una historia bastante interesante, ¿sale? Porque la fijación se va a centrar, amigos, es decir, toda la atención se va a centrar en la ausencia y la constante búsqueda de atención. Por lo tanto, cuando esa pequeñita aprenda a que a su papá se le tiene que precisamente robar la atención, ¿no? A mi papá yo le tengo, o sea, yo tengo unos minutos de verlo y siempre está haciendo otra cosa. Entonces, yo tengo que esforzarme demasiado para obtener su atención. Esta pequeñita cuando crece va a buscar a personas, ¿no? Esto es indiferente a sus preferencias, incluso hombres, mujeres, a parejas, amistades incluso, que le cueste mucho trabajo obtener su atención, que se sobreesfuerce por obtener un poco de aquel que le ignora. Se va a llevar a esforzarse constantemente a tener, ¿no? De una forma incluso a veces compulsiva, o sea, una y otra vez, a tener que esforzarse por una amistad, por quedar bien con su vecino, o sea, siempre va a intentar esforzarse o sobreesforzarse. Aquí es donde lo mismo va a ser con una pareja, ¿no? Va a buscar una pareja que le cueste mucho trabajo el poder conquistar. Va a ser una pareja que ya tenga dos o tres personas que ya está saliendo con ellas y demás, y esta dice, ¿cómo luché por tenerlo a él? Le quité ahí dos o tres gatusas que andaban a su lado, ¿no? Y luché por su amor y de alguna otra manera me costó mucho trabajo, ¿no? Y luego el que el cuate me atendiera, me prestara atención, ¿cómo luché? Porque el cuate le interesa mucho su trabajo o está casado con su trabajo, como dicen, ¿no? No sale de su trabajo, todo el día está ahí y yo me obsesiono con una persona así. Cuando me doy cuenta, ese hombre es mi todo y el que yo pueda obtener su atención es mi todo. Entonces, yo intento hacer lo posible para obtener la atención de este hombre. Cuando lo obtengo, entonces se realiza precisamente esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa pequeñita que por fin consiguió que su papá se quedara con ella, que por fin consiguió que su papá le prestara esa atención, que no estuviera ausente, que no mirara su teléfono, que no estuviera todo el día en su oficina, que no, aquí le dedicó, le prestó esa atención. Por eso yo busco personas, amistades, gente cercana
que me cueste mucho trabajo el poderles convencer de darme afecto, atención y cariño. Esta, amigos, es la tercera de posible disfunción de lo que pueda llegar a ser este famoso complejo de Electra. Aquí el riesgo de esta zona tiene que ver con caer en la parte obsesiva, ¿no? Ese es el riesgo, que una persona se puede obsesionar de una manera brutal. ¿Te ha sucedido algo de esto? ¿Te has dado cuenta ahora que analizamos precisamente este tema que tiene que ver con algo tuyo? Tú eres mamá de una pequeñita que no está papá en casa. ¿Has visto que esta pequeñita tiene una figura mental de papá que tal vez sea equivocada? Porque en un posible futuro esa figura le va a hacer el que ella busque aquello que no tuvo. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que va a buscar? Simplemente esa representación psíquica que tiene de su padre, que le construyeron muchas veces las personas de su alrededor. ¿Ya te diste cuenta que esto está sucediendo? Lo primero que te sugiero es que busques ayuda psicoterapéutica, porque de esto las sugerencias y los tips tienen que ver precisamente dentro de un consultorio. No se puede generalizar porque cada caso es exclusivo, es único. Así que no podemos tener una generalización, pero sí te puedo decir que en este tipo de casos puede llegar a resolverse. No te preocupes, no tengas en ningún momento la sensación de que este tipo de circunstancias van a ser permanentes en mí. Puede llegar con psicoterapia, ya sea arteterapia, psicodrama, con la práctica psicoanalítica, con diferentes tipos de psicoterapia, puedes llegar a obtener resultados en los cuales pases de estas fijaciones que se puedan tener y avances, ¿no? A obtener algo por ti. Hasta aquí nuestro tema para nuestros amigos que se conectan a nuestras redes sociales. Les envío un fuerte abrazo y les agradezco su atención y su apoyo que han tenido por ahí en las redes. Con mucho cariño, de verdad, todo mi aprecio. Vamos a detener nuestra grabación